Hola, te doy la bienvenida de nuevo al curso de ortografía del español. Tras haber visto el alfabeto español, comenzamos el módulo 2, en el que nos centraremos en las reglas de las letras. En esta lección, nos vamos a enfocar en las letras que representan el sonido B, es decir, las letras B y V. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que algunos sonidos se corresponden con más de una letra del abecedario, por lo que es necesario conocer algunas normas para saber cuál tenemos que usar. Como hemos visto en el módulo 1, la B y la V se pronuncian igual. De esta forma, tanto balón como vídeo empiezan por el mismo sonido. En el módulo anterior también vimos que, debido a que estas dos letras se pronuncian igual, hay algunas palabras que tienen la misma pronunciación, pero se escriben de forma distinta. Por tanto, vaca se escribe con V cuando nos referimos al animal, pero si se trata del soporte para el equipaje de los coches, debemos escribir vaca con B. Asimismo, la palabra hierba se escribe con B cuando se trata de la planta. Sin embargo, la primera y la tercera persona del singular del presente subjuntivo del verbo hervir es hierba, con V. Pero entonces, ¿cómo sé si usar la letra B o la V? Pues aunque normalmente tendrás que conocer la palabra para saber si se escribe con una letra u otra, hay algunas normas que algunas veces nos pueden ayudar a elegir B o V. Vamos a empezar con las reglas que se aplican a palabras que se escriben con B. Se escriben con B los verbos que terminan en vir, como escribir, prohibir y subir, excepto hervir, servir y vivir. Después de la letra M siempre va una B, tal y como podemos observar en estos ejemplos: tambor, tumbona y también. Entonces recuerda, si detrás de una M hay un sonido B, este siempre se corresponde con la letra B. También se escriben con B las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación, es decir, aquellos cuyo infinitivo termina en ar, y también las del verbo ir. Tomemos como ejemplo un verbo acabado en ar, conjugado en pretérito imperfecto de indicativo: cantar. Yo cantaba, tú cantabas, él, ella o usted cantaba, nosotros o nosotras cantábamos, vosotros o vosotras cantabais y ellos, ellas o ustedes cantaban. Por otro lado, el verbo ir, que es irregular, conjugado en pretérito imperfecto de indicativo, es yo iba, tú ibas, él, ella o usted iba, nosotros o nosotras íbamos, vosotros o vosotras ibais y ellos, ellas o ustedes iban. También se escriben con B los grupos de consonantes, es decir, las sílabas que tienen dos consonantes juntas y una de ellas se corresponde con el sonido B. En español, la B se combina con las consonantes L y R, que puedes encontrar en palabras como blanco y mueble o bruja y sombrilla. Siempre que haya un sonido B detrás de las sílabas K, C, CO y Q, debemos escribir una B. Algunos ejemplos son cabeza, cebra, cobijo y cuba. Fíjate que la sílaba ci no se incluye en esta regla, Aún así, también existen algunas excepciones que son caverna, caviar, cavidad y cavitar. Siempre que haya un sonido B detrás de las sílabas sa, si, so y su, debemos escribir una B. Algunos ejemplos son sábanas, posible, sobresaliente y subir. Ten en cuenta que la sílaba C no está incluida en esta regla. Como ocurre en el caso anterior, hay dos excepciones que son sabia y soviético. Estas terminaciones también se escriben siempre con B. Ble, de doble,
bilidad de amabilidad, bundo de abundoso y bunda de abundante. De estas 4 terminaciones, solo bilidad presenta excepciones. En primer lugar, movilidad se escribe con V porque procede de la palabra móvil, al igual que ocurre con civilidad, que deriva de civil. Por último, recuerda que cuando hay un sonido B al final de una palabra, este siempre se escribe con B. Por tanto, en español no existen palabras que acaben en V, a no ser que éstas procedan de otros idiomas. Entonces, hemos visto que la B y la V suenan igual, por lo que ahora vamos a ver algunas reglas que nos indican cuándo debemos escribir V. Se escriben con V los adjetivos terminados en ave y en eve, como en suave y en breve. Estas terminaciones son iguales tanto en masculino como en femenino. También se escriben con V los adjetivos que terminan en aba y abo, como en cóncava o cóncavo, eva y evo, presente en longeva o longevo, iva e ivo, tal y como vemos en nociva o nocivo. De igual modo, siempre que haya un sonido B después de las siguientes consonantes, escribimos una V, después de B, como en obvio. De hecho, en español nunca verás 2 letras B o 2 Vs juntas. Tras una D, como por ejemplo advertir, y después de la letra N, tal y como observamos en convertir. Igualmente, recuerda que las terminaciones servar y versar siempre se escriben con V. Aquí tenemos algunos ejemplos. Palabras terminadas en servar como conservar y observar. O algunas palabras que acaban en versar, como conversar y tergiversar. Anteriormente, hemos visto que las formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir se escriben con B. Pues entonces, no confundas esta regla con la que vamos a ver a continuación. Las formas verbales con el sonido B de los verbos que no tienen ni B ni V en su infinitivo se escriben con V. Normalmente, estas formas verbales suelen corresponderse con el pretérito perfecto simple de indicativo y el pretérito imperfecto de subjuntivo. El infinitivo del verbo andar no tiene ni B ni V, pero por ejemplo, el pretérito perfecto simple de indicativo sí tiene, por lo que anduve se escribe con V. Igual sucede con el verbo estar, cuyo pretérito imperfecto de subjuntivo es estuviese. O el verbo tener, que en pretérito perfecto simple de indicativo pasa a ser tuvimos. Asimismo, el infinitivo del verbo ir tampoco tiene sonido B, así que en las conjugaciones que tengan este sonido siempre debemos escribir V, excepto en las del pretérito imperfecto de indicativo. En el caso del verbo ir, que es irregular, encontramos la V en el presente de indicativo como yo voy, en el presente de subjuntivo como ellos vayan, así como en algunas formas de imperativo como en tú ve. Pues estas son algunas normas que nos pueden ayudar a saber si el sonido B de una palabra se escribe con B o con V. Sin embargo, no te tienes que aprender estas reglas de memoria, sino que será con la práctica como te las aprenderás. De esta forma, cuando tengas dudas puedes consultar este material y verás cómo poco a poco asimilarás las normas sin tener que memorizarlas de golpe. Antes de terminar, recuerda que después de la letra M escribimos B, pero después de la N se escribe V. Además, como es lógico, las palabras de la misma familia léxica conservan la misma letra. Así, si beber es con B, bebida, bebedor y bebible también se escriben con la misma letra. Y si vivir es con V, vida, convivencia y sin vivir se escriben también con la misma letra.